Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura y también con el Nacional Libertario, porque me acompaña hoy día mi amigo Johannes Kaiser, que justo en este momento se está conectando. Quiero partir justamente el día de hoy. Ahí está Johannes. A ver, démosle la bienvenida inmediatamente. ¿Cómo estás, Johannes? Bienvenido a Contracultura. Ahí está, estaba sin audio, ahora sí. ¿Cómo estás, Johannes? No me quejo, ¿No te todavía estoy quejas? sanito, no estornudo mucho, así que... Ah, disculpa. No te preocupes. Ah, siento, Alejandro, te llamo de vuelta después. Bueno, aquí estamos en el programa del día de hoy y quiero partir, vamos a partir analizando algunas cosas que están pasando con Johannes, vamos a hablar de algunos temas, sobre todo del comunicado que emitió la multigremial de militares en retiro de Chile, que dice lo siguiente y emitió un comunicado, Johannes, muy importante, que es justamente lo que estábamos conversando recién fuera de cámara, donde la multigremial de militares y policías critica en retiro, bueno, estos son personal en retiro que critica la falta de visión del Estado. Y yo les quiero leer brevemente justamente de qué se trata esto y el comunicado que hicieron, porque a mi juicio esto marca un antes y un después. Dice, el gobierno de Piñera no tiene la legitimidad para iniciar una reforma a carabineros. Dice, un gobierno que ha dado muestras de incapacidad política con un nivel de desaprobación ciudadana nunca antes visto e incapaz de imponer el orden público e institucional no tiene, a juicio de la multigremial de militares y policías en retiro, la legitimidad para llevar adelante una reforma a carabineros como pretende, menos aún si ha existido una conducta sostenida de desprestigio de su parte, descabezando incluso a los altos mandos, desechando de paso a sus mejores exponentes. Así lo señaló la Multigremial Nacional del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI de Chile, o sea, la Policía de Investigaciones. A través de su presidente, Pedro Beas Diabuno, quien añadió que lamentablemente Sebastián Piñera ha dejado en evidencia su falta de principios y coraje y ha sido sus falencias personales las que han convertido a Chile en un país que se cae a pedazos, pese a que cuando él recibió el país era una nación pujante y ejemplo para el mundo. A lo anterior se añade, prosiguió Pedro Beas, el poder legislativo, con un parlamento integrado por personas con insuficientes conocimientos, responsabilidad, cultura y principios para ejercer la función, y un poder judicial con una judiciatura y fiscalía poco confiables que hacen noticia por perseguir muchas veces al ciudadano del bien y proteger sin dejar y sin castigo al delincuente. El desprestigio, dice, de los poderes del Estado es tal que desde hace unos meses vienen ocupando los últimos lugares en la preferencia ciudadana, lo que induce a señalar que hay una gran tarea pendiente por realizar como país. Y las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, como la historia lo registra, constituyen el único recurso para afrontar graves situaciones de subversión interna que pongan, que pongan en riesgo el orden institucional y la supervivencia del Estado. Ese es un resumen, para no leerles la carta completa, de lo que acaban de comunicar. Esto está fechado Santiago, 19 de marzo del 2020. ¿Qué te parece esta declaración con la que yo no puedo estar más de acuerdo, en el sentido que yo creo que ni el gobierno ni las cámaras, por la aprobación que tienen ningún tipo de legitimidad democrática para seguir haciendo cambios y pasando leyes, Johannes? Bueno, sí se trata de la legitimidad democrática que da el apoyo que está contenido en una encuesta. Efectivamente, debiese ser Carabineros el que reforme al Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, y no al revés, porque resulta de que tienen mucho menos respaldo esos tres poderes que la institución de Carabineros misma. Especialmente si uno recuerda de que por lo demás todas las razones que esgrime el presidente de la República para la reforma de Carabineros son consecuencia directa de la acción política, porque han sido los políticos los que estuvieron metiendo entonces, han sido los políticos los que han elegido mandos que no eran absolutamente transparentes. Han sido los políticos los que han estado teniendo el control tanto de las Fuerzas Armadas y de Orden, en este caso Carabineros, eh, durante todo este tiempo. Si para eso existe la Subsecretaría de Carabineros, existe
el Ministerio del Interior. Ahora me van a decir de que todos ellos durante todo este tiempo no hicieron nada. Y no por nada está tan bien procesada la señora Blanco, que por los mismos políticos que ahora quieren reformar a Carabineros fue instalada como asesora del Consejo de Defensa del Estado después de haber sido subsecretaria de Carabineros y estar involucrada en el tema de las platas que desaparecieron. Entonces, que la misma clase política que ha corrompido a las instituciones en la medida en que han podido, gracias a Dios no han podido mucho, porque a la tropa de calle no la han podido corromper, a los oficiales de calle, no, pero donde había platitas, ahí se metieron. Que esa clase política venga y diga, nosotros vamos ahora a garantizar, la clase política chilena va a venir a garantizar, digamos, a crear una policía que va a ser más honesta y mejor que la que tenemos en este momento, me parece, no sé, ¿en serio? No, si cualquier cosa que hagan en estos momentos está simplemente destinada al fracaso. No cuentan con ningún tipo de apoyo, como bien dicen, y eso es una realidad. Y todo lo que hacen lo han hecho mal, y cada vez que meten las patas las meten más adentro, y el país se va más por el despeñadero y le entregan más poderes, obviamente, a los organismos internacionales, que ya todos sabemos. Finalmente, quien está regulando a Carabineros son los organismos de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como los grupos como Human Rights Watch y toda esta tropa de gente que no se preocupa de los derechos humanos y simplemente es un tema de propaganda para desarticular la orgánica de defensa que tenemos. Pues, Johannes, yo no sé qué opinas tú, porque yo creo que encontré muy acertado el comentario de Fernando Villegas cuando decía esto es una inyección a la vena de derechos humanos que quieren hacer en los Carabineros. Más aún me pregunto yo, cómo van a restablecer el orden público? Pareciera ser que el objetivo no es para nada restablecer el orden público, sino que a través de el caos, crear un nuevo tipo de orden institucional en Chile. Que eso es lo Es que que yo me temo. no puede haber orden. Sí, a ver, tú tienes que tomar una decisión, Chile va a tener que tomar una decisión en algún momento. ¿Nosotros queremos orden público o queremos derechos humanos al 1000%? Sobre todo porque nosotros tenemos una definición en Chile de derechos humanos que es muy especial. No es una definición de derechos humanos que sea recogida de manera similar en ninguna gran potencia o ningún país de que yo tenga memoria. La idea de que tú no le puedes aplicar más fuerza al delincuente que la que el delincuente le aplica al policía es absolutamente irracional. No tiene nada que ver con los derechos humanos, pero en Chile se ha transformado en caballito de batalla. La idea de que el saqueo, o como dijo Carmen Hertz en su momento, el hacer barricadas, es parte de lo que está autorizado a hacerse en medio de una protesta social. A ver, ninguna parte del mundo. Entonces, si quieren hacer una reforma bajo esas premisas, ¿por qué no son mejor honestos y dicen, ¿sabe qué más? Mandamos a todos los carabineros a la casa, disolvemos la institución y no tenemos policía? Porque una policía que va a ser incapaz de operar, de aplicar la fuerza, de aplicar también la fuerza letal en caso necesario, es una policía que no sirve para nada. Van a estar de decoración. Ya están de decoración hasta en muchos sentidos. Pero ¿cuál es el sentido de todo esto? Y por lo demás a mí me encantaría ver entonces que esta gente vaya y predique con el ejemplo. Yo quiero ver a la gente de derechos humanos y quiero ver a estos políticos ir a la Plaza Baquedano y mostrar cómo disuelven una manifestación sin violar los derechos humanos. Podrían darnos un par de ejemplos. Ahora, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la táctica, sin duda. En Chile se trata de disolver las manifestaciones en vez de meterlos a todos presos. Aquellos que cometen delitos, sobre todo en manifestaciones violentas. Pero, ¿qué es lo que quieren modificar ahí? Yo la verdad es que no lo entiendo. Ahí leí también uno de los parámetros que decía que querían poner a 30% de carabineros mujeres.
Mira, el otro día hablaba un experto en el tema de seguridad, un experto en seguridad privada, y decía lo que se está haciendo acá al desarticular a Carabineros y con esta reforma, y él lo decía como experto en seguridad, como una persona que está en la calle, que ve las estadísticas, que ve lo que significa todo esto, decía que nos íbamos a transformar en algo muy parecido a Colombia o a Venezuela. México incluso, donde el crimen está disparado, donde hay muchas armas ya de alto poder de fuego en manos de los delincuentes, y con esto lo que se iba a incrementar era el gran negocio de la seguridad privada, y que eso se iba a disparar completamente, porque si Carabineros, por ejemplo, o la policía, en este caso en Chile, no tiene las facultades para poner el orden, ¿quién lo va a poner? Se van a empezar a contratar este tipo de mercenarios prácticamente, algunos con la máscara de seguridad privada, etcétera. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Vas a tener que pagar por tu seguridad. El problema, Johannes, es qué va a pasar con la gente de los lugares más vulnerables, que no van a tener dinero para pagar por su seguridad, sobre todo la gente clase media, gente y la gente más vulnerable también. Porque al final aquí están armando un verdadero negocio. Yo encontré muy acertado lo que dijo esta persona y ponía el ejemplo, como te digo, de Venezuela y de Colombia y países donde tienes que tener poco menos que guardias privados afuera de tu casa con cocodrilo, afuera de la puerta. Bueno, con la diferencia de que tú en Venezuela, a ver, el problema en Venezuela y en Colombia es que la policía es corrupta. O sea, la policía no solamente sí tendría la posibilidad de intervenir, pero muchas veces la policía es corrupta. Sí, Nosotros en Chile tenemos la suerte de tener una policía que a grandes rasgos, con un par de caídas aquí y allá, pero a grandes rasgos es honesta. No es una policía que te asalte, no es una policía que te acepte coimas para sacarte un parte. Entonces la gente en Chile, la verdad es que la gente en Chile está enferma de la cabeza cuando trata a Carabineros como lo está tratando, porque es una de las instituciones policiales, una de las mejores instituciones policiales del mundo. sí. No de Latinoamérica, del mundo. Hay en el este de Europa, hay países que no tienen una policía que pueda compararse con la nuestra en materia de no ser, de ser insobornable. Entonces yo honestamente me pregunto qué es lo que pretenden. Y los problemas que ha habido de corrupción han sido problemas que han nacido de la falta de disciplina, del relajamiento de las costumbres y de la intervención política. Y lo que quieren hacer es aumentar el relajamiento de las costumbres, Pero lógico, claro. disminuir la disciplina y aumentar la intervención política. Y yo no lo entiendo, y la verdad es que tampoco, y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, no creo que el presidente de la República ni esta clase política tengan derecho a estas alturas a hacer nada. Nada, ninguna reforma, ni leyes, ni nada. Deberán parar el tema completo. Yo Les creo que queda aquí, sí, solamente administrar hasta la próxima elección. yo creo que aquí ya se cruzó la línea, Johannes, porque hemos visto como día tras día, el Congreso sin informarle a la población, las autoridades sin informarle a la población, ahora están tratando de sacar, imagínate, ya que se suspendió el plebiscito, el plebiscito, famoso chanterío que tienen armado con esta asamblea constituyente que quieren hacer, ahora que se suspendió todo esto, quieren pasarlo por secretaría también. No, Entonces, no, no. Eso hoy día quedó claro. sí, pero están tratando, pero Johannes, están tratando y van a seguir tratando por un medio o por el otro de imponer su agenda. A eso me refiero. Bueno, Si lo querían hacen por un hacerlo. lado o por el otro, claro. Quedó Entonces, resuelto que lo iban a hacer en octubre. El plebiscito diría entonces en octubre. Eso se resolvió hoy día, según tengo entendido. sí, bueno, en el próximo octubre, Claro, pero el intento naturalmente estaba ahí. mes La rojo. idea estaba sobre la mesa y eso nos dice mucho sobre el carácter antidemocrático de Exacto, a nuestros ese políticos. iba yo. A eso iba yo. Claro. ¿Ya? Nuestros políticos no creen en la democracia. No. Nuestros políticos no creen en el orden público, nuestros políticos no creen en la ley, nuestros políticos no creen en la decencia, nuestros políticos no creen en la palabra empeñada. Y Específicamente estamos con excepciones, la excepción justifica la regla, sí. pero en general, desde el presidente hasta muchísimos diputados, etcétera, son gente que no está dando el ancho. Un presidente es un perjuro, un mentiroso, es un
Es una persona que no ha cumplido con aquello que juró hacer respetar cuando asumió el cargo. Él juró hacer respetar la ley, la Constitución y las leyes. Y No tenía lo además hizo. un programa de gobierno. Tenía un programa de gobierno, tenía un compromiso con los Sí. votantes, y todo eso lo ha tirado por el excusado. Y la verdad es que la legitimidad se pierde en el ejercicio del cargo también. No basta con ser elegido presidente para ser un presidente legítimo. No basta ser elegido diputado para mantenerse en la legitimidad. Hugo Gutiérrez, por ejemplo, es un diputado que está ilegítimamente participando del Congreso. Y lo mismo pasa con muchísimos otros representantes populares y el Ejecutivo de todas maneras. Son gente que se ha puesto al margen de lo que son los mínimos republicanos exigibles. Y esa gente naturalmente no puede andar haciendo reformas. O sea, pueden, lo están haciendo de hecho. Sí. Pero Yo creo lo que que hagan sí, va a tener un vicio de nacimiento. exacto. Como la Constitución nueva, como todo esto está viciado. Sí. Yo creo que la gente tiene que entender de una vez por todas y madurar aquí que esto no es un tema de izquierda o derecha, es un tema de que esta gente ya no tiene legitimidad. ¿Y hasta cuándo se le entrega más poder a los políticos? Porque mientras la gente apoya todas estas medidas o se mete tanto en esta cuestión de aprobar el famoso plebiscito o también incluso rechazarlo, porque recordemos, Johannes, esto se hizo con la pistola en la cabeza. Yo jamás he estado de acuerdo con este show del plebiscito. Lamentablemente hemos tratado por lo menos aquí en este canal de crear conciencia con ese tema y de que la gente al menos vote rechazo. Pero si me preguntas a mí, yo no tengo ningún interés ni siquiera en participar de ese fraude, porque es un fraude que se hizo con la pistola en la cabeza. Y lo más grave, Johannes, que se llamó a hacer un plebiscito sin siquiera investigar qué es lo que había pasado en Chile. No se ha investigado lo que ha pasado en Chile. No se ha transparentado con la opinión pública y con la ciudadanía qué fue lo que pasó en Chile, cuál fue esta guerra que se supone que había aquí, quiénes fueron las personas que participaron en esto, quiénes fueron estos infiltrados que entraron, qué pasó con el ataque al metro. Entonces siempre haciendo las cosas a lo estúpido, a la chilena, todo al lote, porque esta una cosa es hacer una cosa completamente al lote, tiene los cimientos completamente podridos y pretendes construir un palacio arriba. Bueno, no puedes definitivamente. Mira, lo que pasa es lo siguiente: no hay interés en aclarar el tema. No, estamos claros que no hay interés. Pues. No hay interés porque eso significaría la verdad. El problema con la verdad es que te exige acción. Y son todos cómplices, pues, además. Si ese es el Son punto. todos cómplices. Claro. Son todos cómplices. El señor Piñera sabía antes que venía este escándalo. Se lo advirtieron desde los Estados Unidos, en agosto y en septiembre. Después, un par de días antes de que quedara la escoba, también la ANI se lo advirtió y no hizo nada. ¿Por qué? Porque si él hubiese aparecido ante el país a decir, oye, ¿sabes qué más? Esto es lo que está pasando, y nosotros vamos a apretar la mano, entonces habría tenido que hacer algo. Y le tiene terror hacer alguna cosa, si no vaya a ser que alguno de los angelitos del Partido Comunista los despeinen. Sí, claro. ¿No? Entonces le importó un rábano al señor presidente, a su ministro del Interior, a todo este gobierno, y le importó un rábano también a la oposición democrática, de que a cientos de miles de chilenos les exterminaran la existencia económica, los estresaran y llevaran al país al borde de la guerra civil, con tal de no tener que ellos ensuciarse las manos y hacer aquello que lo que haría sería reivindicar lo que hizo en su momento el gobierno militar. Porque ese es el gran problema que tienen. Sí. Si hiciesen lo que es necesario hacer, estarían reivindicando lo que hizo el gobierno militar. Porque reconocerían de que en una situación de extrema se requieren muchas veces medidas bastante desagradables y bastante poco apetitosas. Bueno, aquí tienes el tema de las RUF, las reglas de uso de la fuerza, que más encima es para, de alguna manera, me imagino yo, que para lavarse las manos, cual Poncio Pilato.
con este tema de que no vayan a tocar el día de mañana al presidente ni a su gente en caso de que los militares hagan algo o se le pase la mano. Pues ya La tenemos regla de uso de la empapeladas fuerza, todas las ciudades con propaganda anti presidente de la República. claro, las reglas de uso de la fuerza son uno de los decretos más cobardes que yo he leído jamás en mi vida. Porque lo que hace es decir, ¿sabe qué más? Usted, yo los mando y cualquier cosa que pase, usted es responsable. Eso es lo que le dice, en resumen, el ministro de Defensa, el presidente Piñera, a la gente, a la tropa. Usted es responsable. Yo los mando, pero usted haga lo que quiera, yo no tengo nada que ver con lo que usted hace y después lo podemos meter preso. Eso es lo que dice. Ahora, las reglas de uso de la fuerza que se establecieron ahí no tienen nada que ver tampoco con los mínimos que establecen las Naciones Unidas. Nada. Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas tienen métodos de acción muchísimo más efectivos. Sí, ese es un punto. Sí, es un punto que nadie ha puesto en contraste, porque es bueno contrastarlo eso. Entonces, extreman de manera brutal el tema de la defensa de los derechos humanos, pero resulta que los derechos humanos, aquí estamos con derechos conflictuados. Tú tienes el derecho a la protesta, eso es cierto, pero no tienes derecho a destruir propiedad. No tienes derecho a quitarle a alguien su trabajo. No tienes derecho a impedirle a alguien que llegue a su casa o a que utilice la vía pública. No tienes derecho a destruir monumentos. Esos no son derechos humanos. Y de alguna manera uno gana la impresión de que en Chile se ha establecido esa lógica de que no importa lo que tú hagas, si tú lo haces en nombre del estallido social es legítimo. Y no bueno, esos son los principios de la revolución, pues, y todavía la gente cree que no hay una revolución en curso. El fin justifica los medios, ¿cierto? Y no desperdiciar nunca una revolución. Correcto. Y si te das cuenta, esta gente, sobre todo aquellos que han estado llamando a la subversión, no se han hecho responsables por ninguna de las muertes causadas por sus tropas. No, absoluto. Eso. Porque los saqueadores, la primera línea, entonces, son tropas del señor Jackson, son tropas del señor Tellier, son tropas del señor Boric. No se vengan a lavar ahora las manos y decirnos que nosotros estamos contra la violencia de donde venga. No, 5 meses escuchamos otro mensaje. Están cambiando de estrategia, ¿eh? No les sirve la primera línea ahora, parece que no les sirve la primera línea. Va cobrando sentido cuando nosotros hablamos de los tontos útiles. Bueno, es que ¿qué es la primera línea? La primera línea es una mezcla entre el lumpen proletariado y el lumpen proletariat y el underclass. Y Yampa. Claro. Exacto. ¿No? En tanto, ellos no han podido quebrar a Carabineros, que es lo que tratan de hacer con esta reforma. Sí. Porque Carabineros ha tenido una resiliencia que no habría mostrado. Yo no conozco una policía en el mundo que hubiese podido aguantar lo que ha aguantado Carabineros. En las condiciones de trato, con las condiciones de respaldo, de nulo respaldo político, con las condiciones de permanente ataque por la prensa. Yo no conozco una policía en el mundo que no hubiese dicho, ¿sabes qué más? Nosotros no salimos, váyanse a la cresta. No, yo ni siquiera conozco un caso parecido de algo, claro, ni siquiera un caso parecido de algo que sea parecido a lo que ha hecho Carabineros. Es impresionante. Han tenido una capacidad de resistencia impactante y eso es lo que quieren quebrar. Eso es lo que quieren destruir. Y Sebastián Piñera una vez más se presta para las políticas más radicales de la izquierda chilena, que es disolver a Carabineros y hacer algo nuevo. Y Sebastián Piñera efectivamente es un presidente, yo personalmente ya no lo considero presidente de Chile. Porque es una persona que ha caído completamente en la ilegitimidad por sus actos, por su permanente desprecio hacia su programa de gobierno, por su desprecio hacia la institucionalidad democrática, por su desprecio hacia la Constitución, por su desprecio hacia sus votantes. Es una persona que está gobernando como un autócrata y nosotros no elegimos un autócrata. No, es un verdadero robot. ¿No? Nosotros no elegimos un zar, un monarca que actúa de mutuo propio. Él se supone que es nuestro empleado.
que iba a hacer aquello para lo cual nosotros lo mandatamos. Pero esto es como cuando si tú le das a un abogado un poder general, el abogado agarra todas las plata de tus cuentas, se va de juerga, se va como mujerzuela, se pega 3 kilos de jale, vuelve, te deja con deuda, le pega a tus hijos, y después aparece y dice, sí, pero usted me dio mandato. No, po. No, po. O Bueno, es sea, que aquí existe... no se ha existe transparentado el hecho, perdona, no se ha sí. transparentado el hecho de que la verdad aquí es que el presidente de Chile no es Sebastián Piñera, es la señora Silvia Rux, y desde que firmaron este tema de la Agenda 2030, que nuestro país ha caído en este tipo de desgracia, y eso hay que decirlo, hay que transparentarlo tal como es. La gente cree que el presidente está ahí y es la foto que todo el mundo ve. Pero hemos visto cómo él se comunica, porque yo me fijo mucho en el lenguaje corporal, en cómo habla, etcétera. Tú ves un autómata, una persona que es un verdadero robot, una persona que está completamente scripted, como se dice. Es una persona que no se sale un minuto de su script que tiene ahí. Jamás lo hemos visto suelto, relajado. No sé si te acuerdas tú cuando ocurrió el tema de los mineros, que obviamente era otro caso distinto, pero ese Sebastián Piñera, que hablaba con la camisa suelta a la prensa, que era otro Sebastián Piñera, tenía hasta otro cutis, otro color. Ese Sebastián Piñera nunca más se vio, po, Johannes. Entonces, tienes esta persona que sigue completamente esta pauta y no se ha transparentado a la gente la verdad. Si él es, aquí este es una, ¿cómo se llama? El imperialismo de las Naciones Unidas, donde hemos pasado a ser una provincia nomás. Sí, no. Mira, si lo que pasa es que legalmente hablando eso no es correcto. La actuación de nuestros políticos va en esa dirección. Pero no existe la legalidad como para confirmar algo así. Ahora, por otro Sí, pero, lado, pero las acciones las demuestran absolutamente todo. ¿Y qué más pruebas tenemos? no, ¿Qué si no? no lo pongo en duda. Mira, lo que pasa es que también, a ver, que veremos una lanza por este presidente que yo creo que es ilegítimo a esta altura. Una lanza, primero dejando en claro de que no existe el derecho para un presidente de la República de ser un cobarde. ¿Ya? Eso dejémoslo claro. Bueno, pero la cobardía está ahí. Y la cobardía está también de la mano de un sistema judicial y de un sistema político en Chile que actúan también de manera ilegítima, actúan de manera ilegal, se pasan por el aro las leyes vigentes. Entonces, Sebastián Piñera, sabiendo hasta qué punto nuestros tribunales son comisarios políticos y hacen juicios como los de los juicios de Moscú, sabiendo que el opositor político no actúa de buena fe. Ujú. Entonces dice, sí, claro, es que ahora hago esto y después en 2 años más me voy para la casa y me meten preso. Voy a tener que hacerle compañía a la gente del Punta Peuco. No, pues ¿para qué? ¿No? Si por ahí va la cosa también, yo creo. Y en vez de transparentarlo, porque en Chile tenemos ese problema, tenemos un problema con la verdad. Sí, absolutamente. Tenemos un problema con la verdad. Nadie dice la verdad. Es un país fundamentalmente en sus estructuras políticas, religiosas, etcétera. Por algo colapsó la Iglesia Católica como colapsó. Es un país que se ha basado durante demasiado tiempo en la mentira. Mm. Entonces cuando ha aparecido defendiendo entonces a la izquierda y que pobrecito Allende y que pobrecito los terroristas que fueron combatidos y todo el tema, y después resulta que le toca a él enfrentar una situación similar y él sabe perfectamente de que no va a haber buena fe de parte del opositor político a la hora de perseguirlo a él si él los detiene con fuerza. Se acobardó, se acobardó. Y cuando trataron de sacar a las Fuerzas Armadas por primera vez, ni siquiera querían firmar el decreto. Querían sacar a las tropas, pero no dejar firmado el decreto. Entonces, hay ahí efectivamente desde la moneda una falta de carácter.
Y yo me pregunto personalmente, ¿para qué Sebastián Piñera quería ser presidente si no estaba dispuesto a ser presidente? Porque el que quiere ser presidente en Chile tiene que tener claro que no es un asiento agradable el de Sí, presidente de la República en no, Chile. para nada, claro, claro. Dos presidentes chilenos han pagado con la vida el haber sido, el haber estado sentados en ese sillón. Para bien o para mal, estando equivocados, estando en lo correcto, pero la pagaron con la vida. Y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces no seas candidato. No, si estamos claros que estas cosas de cartón, como lo hemos visto hasta ahora, no sirven de nada y lamentablemente la política se ha transformado en eso. Cualquier persona se postula a esta cosa, no están dispuestos a hacer ningún sacrificio por el país porque finalmente eso es lo que se le pide al presidente. Poco menos como esa imagen de hundirse el capitán con el barco. Entonces, pero no están dispuestos, para ellos es un juego simplemente llegar. Pero yo me pregunto lo siguiente, se ha hablado mucho de la cobardía, la falta de carácter de Piñera. Yo me pregunto también, y estaba pensando mientras tú hablabas eso, porque se le ha dado mucha vuelta a ese tema. Yo creo que también hay que tener bastantes cojones, por otro lado, para traicionar a tu gente como lo ha hecho, para echarse al bolsillo absolutamente todo y que no le importe absolutamente nada, sabiendo además que va a tener que pagar el precio de eso y lo está pagando con el rechazo de la gente, con el desprecio Es de que, la a gente. ver, Así una que cosa es, eso también es una parte curiosa de todo esto, porque mucha gente pagaría por saber y se preguntan qué es lo que hay ofrecido aquí en este juego para joder a Chile. ¿Qué están ofreciendo? ¿Qué a ver, saben? ¿qué es lo ¿Qué es que lo que pasa? saben para poder poner a un presidente así de rodillas? ¿O estaba Si todo esto no concertado necesitas desde saber antes? nada, si no necesitas saber nada, necesitas solamente tener la disposición política, y en Chile existe esa disposición política, para querellarte por derecho humano contra el presidente de la República. Y lo metís No, no, preso. sí, no me entendiste lo que dije yo. Yo lo que me refiero es qué es para prestarse un juego así, Johannes. Esto es una operación de alto nivel. Sin duda. Hacer esto, que es poner al país de rodillas, desarticular la defensa, permitir que se queme la mitad del país y tú sentarte ahí sin hacer absolutamente nada. A lo que me refiero es, y que mucha gente pagaría y mucha gente se pregunta esto, ¿qué es lo que han ofrecido aquí por traicionar hacia el país? A eso me refiero. No creo que hayan tenido que ofrecerle nada. Yo creo que la alternativa ha sido siempre la misma. O no hacer nada, o apretar. Apretar significa que sea preso. No hacer nada significa que lo desprecian. Mejor ser despreciado libre que héroe preso, para pensar a Piñera. Sobre todo porque en Chile, con la prensa y con los medios y con los colegios y con los profesores y todo el tema, te puedes imaginar la imagen de monstruo que crearían. ¿Tú crees que una persona tan calculadora como él, conociendo la personalidad que tiene él, habiendo conocido personas que han trabajado como él, simplemente sería algo tan simple como eso? Yo creo que es un poco más complicado. No creo, No, ¿ah? no creo. Yo creo que efectivamente en Chile la situación judicial, el problema de Chile siempre nació con el problema del Poder Judicial. La situación judicial en Chile, la falta de justicia en Chile es tan profunda, por lo demás es uno de las verdaderas causas del descontento social, el problema de la Sí, justicia. totalmente, claro. Entonces, la falta de justicia en Chile es una situación tan generalizada, tan profunda, tienen tan poca vergüenza los jueces. Y Piñera lo sabe, ¿eh? Porque Piñera, por lo demás, está pagando como pecó, porque él fue el que inició la destrucción de la independencia del Poder Judicial en su momento cuando aprobó la acusación constitucional contra el juez Cereceda, que aplicaba la ley de amnistía. Me acuerdo, sí. Ya. Entonces resulta de que ahora está confrontado con una judicatura, con una fiscalía, dirigida por un ex MAPU,
que, bueno, apenas salga de la presidencia van a decir, ¿sabe qué más, señor? Oiga, que aquí murieron 30 y tantas personas en esta cuestión, o 40 y tantas personas en esta cuestión. Y hay y personas quemadas y todo el tema. Bueno, va a decir Piñera sí, pero eso fue en el marco de saqueos y cosas así. No, no creemos. Nosotros suponemos de que el presidente de la República sabía. Bueno, Ficción de casa. siempre hacen, operan más o menos de la misma lógica, pero yo, no sé, yo me niego a creer que estas cosas son por simple coincidencia o por simple, ¿cómo se llama? Casualidad. Yo creo un poco más en la causalidad. Yo creo que aquí hay grandes intereses en juego. Yo creo que el tema de que Chile jamás le han perdonado junto a España, que es un tema puntual, ni a Chile ni a España le han perdonado jamás de que se les haya derrotado en esta guerra contra el comunismo. Y más allá incluso de todo eso, están usando a Chile literalmente como un experimento, una vez No, sin más, duda. Pero una vez lo que más. pasa es que no puedes confundir, no confundas el rol del presidente de la República en todo este circo, que es el rol que está cumpliendo como, bueno, el payasito de la moneda, Mm. con lo que son los intereses más grandes de cierto sector político. Piñera no necesariamente tiene que ser cómplice para ser útil a lo que se está haciendo. El tema es que Piñera tiene tan poco respaldo para todo lo que está haciendo, en muchos casos, que trata de conseguirse entonces el prestigio que todavía tienen las Naciones Unidas en Chile para respaldar su gestión. Y todo esto viene encriptado hace mucho tiempo, por lo demás. Y Piñera tampoco es lejano a Chile. Todas estas Nos ve- políticas que se están haciendo en Chile son políticas de centro izquierda. Él es de centro izquierda. Sí, siempre ha sido, claro, siempre ha sido. Entonces, yo no sé, claro, nosotros decimos, pucha, ¿cómo extremaste tanto la cuestión? Pero la verdad es que Chile, cuando le pusieron en la balanza, le dijeron, ¿sabe qué más? Usted puede votar entre José Antonio Cast, Sebastián Piñera, la gente de derecha se decidió por Sebastián Piñera. Y después dijeron Sebastián Piñera Guillet, la gente se decidió por Sebastián Piñera. Pero Sebastián Piñera prometió otras cosas. Ahora que nos iban a continuar con la misma agenda es otro cuento, pero tú te podrías preguntar lo mismo respecto a los parlamentarios. ¿Cómo puede ser que tanto parlamentario apoye las iniciativas de las Naciones Unidas? La misma razón que el presidente, políticamente ignorante, y Sí, es que como si viene de las Naciones Unidas tiene que ser bueno. tiene que ser bueno, sí. Bueno, y además si nosotros hiciéramos videos, por ejemplo, a favor de la Agenda 2030, nuestros canales ya tendrían no sé cuántos miles de suscriptores y tendríamos un apoyo económico increíble, estaríamos dando charlas quizás, ¿dónde? Porque En además las que les universidades, no, ya aseguran, seríamos doctores honoris causa. seríamos doctores honoris causa por lo menos con 3 títulos nomás, no tanto como Lula, pero porque ese es más viejo que nosotros, pero estaríamos ahí en otra parada. Entonces, esto les da además un colchón y una vía fácil a toda esta gente que sigue esta agenda, porque obviamente los premian y los encumbran a cargos que además nunca se han ganado, No, pero están evidente. ahí, Pero po, están mira, si ahí. nosotros somos los tontos, nosotros somos los honestos y los tontos. Es interesante que siempre la gente de izquierda diga, oh, es que ustedes están al servicio, ustedes, los empresarios no nos pasan ni un peso a nosotros. Los empresarios le Bueno, pasan la plata a la izquierda. a, a ver, aclárate ese tema porque ayer tuviste invitado a Gonzalo de la Carrera y él ¿Cierto? contaba justamente en tu canal, que me llamó muchísimo la atención, justamente el tema de que él se había acercado por este tema de la campaña del rechazo a donde los grandes empresarios de Chile y le habían cerrado, creo que todos, porque no hizo excepciones, habló de los grandes y Sí. dijo, nos cerraron la puerta en la cara y él no podía creer y decía, pero ¿cómo? Esta gente no va a querer ni siquiera rescatar su modelo, que es el modelo que es una cosa de locos que ni él entendía. Se agarraba la cabeza Gonzalo de la Carrera. Bueno, las grandes corporaciones, los grandes empresarios tienen todos intereses cruzados. O sea, si tú ves, por ejemplo, Andrónico Luksic hacía entonces los negocios con Rockefeller. O Rockefeller con Soros. Rockefeller estaba, entonces Soros estaba metido, ¿era Soros? No, Rockefeller el que estaba metido entonces en la mina Pascualama. En Entonces Pascualama. tení
Después tenéis las fotos de Tellier con la Michelle Bachelet en Nueva York recibiendo un premio de Rockefeller. Y después tenéis a Soros, que fue el que ayudó al no a ganar el plebiscito contra Pinochet. Y los grandes empresarios, Luxich también era por el no, igual que Sebastián Piñera. Entonces, mira, aquí el tema es que cuando tú tienes suficiente plata, cuando tú eres suficientemente grande, tú puedes corromper a la izquierda. No hay un problema. Por la izquierda no hay nada, ya lo decía el Pablo Escobar, no sé si te acuerdas de esa cuestión en la serie de Narcos, que no hay nada que le guste más a la izquierda que el dinero en efectivo. Sí. Entonces, claro, ahora sabido. Entonces, Acuerdos, y tú lo ves, si le fueron, gente del Partido Socialista le fue a pedir plata al yerno de Pinochet. Sin ningún asco, ¿ah? Ni un asco. Entonces, mientras estamos trabajando para el pueblo, ¿ah? Eso reza el eslogan. Correcto. Estamos trabajando para el pueblo. Hay un meme re interesante por lo demás que me reí mucho, lo leí hoy día, que decía Sokimich está en una crisis económica la crisis económica es tan grande que Sokimich despidió a 12 senadores y 30 diputados. Sí, lo vi. Sí. Entonces, a lo que yo voy es lo siguiente. Estos grandes empresarios creen efectivamente que pueden mantener el control sobre estas lacras. Ahí se nos acaba de desconectar Johannes justo cuando estaba haciendo ese comentario, pero no me cabe la menor duda, como conoce este programa, se va a conectar de nuevo. Y ahí viene, ahí lo tenemos de nuevo a Johannes. Así que parece que tuvo una pequeña caída, pero ahí volvió. ¿Qué nos decías, Johannes? Que los grandes empresarios creen que pueden mantener el control sobre esta gente. Creen que pueden efectivamente... a través de las comisiones, de las plata que les han pasado, que los tienen en el bolsillo. Y se equivocan profundamente. Porque resulta que cuando estos políticos de izquierda radical tienen suficiente poder, ya no se conforman con la mesada, sino que van por todo el chanchito. Pero evidentemente, pues, si ya están hablando sutilmente, y ya lo han dicho otros abiertamente, del tema de las expropiaciones. Y ese es el tema más complicado, pues, Johannes, porque la gente no se da cuenta que si tú anulas la propiedad privada, es imposible acabar con el objetivo número 1 que dice la Agenda 2030, que es la eliminación de la pobreza. La propiedad privada es la única manera de generar riqueza. Y esta gente va en contra de eso. Yo soy partidario de ciertas expropiaciones. Yo soy partidario, por ejemplo, de que a todos aquellos empresarios que le han pasado platas a partidos partidarios de las expropiaciones y partidarios del estatismo, los expropian. A esos empresarios no. ¿Por qué? Porque put your money where your mouth is. Sí. ¿No? Si vos vais a estar pasándole plata al Partido Socialista, que es partidario de las expropiaciones, expropienle. O sea, a mí me parece muy justo. Lo que no me parece justo es que otros empresarios sean expropiados después. Que no le pasaron plata a los socialistas o a los comunistas. Claro. O al PPD. Con Guido Girardi. ¿No? Entonces hay que tener algo de consecuencia. Y a estos grandes empresarios no les interesa mayormente. Tienen muchas de sus platas, muchos de sus recursos fuera de Chile. Ese es un tema gravísimo porque con esto nos damos cuenta que, a diferencia de lo que pasó en 1973, donde la clase de los empresarios sí estaba en contra de todo esto, hoy día se han tragado el anzuelo hasta el final, incluso en la misma propaganda, porque ya no son comerciales publicitarios, sino que terminan siendo propaganda, terminan serviles a toda esta agenda. Y no se dan cuenta que esto, como decías tú, va a acabar hasta con sus negocios. Ya se lo están saqueando, ya se lo están quemando. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con el tema de lo que decía también, citando un poco a Gonzalo de la Carrera, de la gran ignorancia que hay dentro de los empresarios. Seamos honestos, Johannes, aquí ningún gran empresario chileno, que por lo menos viva en Chile, o son muy pocos, porque uno no puede meter a todo el mundo en el mismo saco, ha inventado una nave espacial, ni ha inventado el Kevlar o cualquier cosa del otro mundo. Sin ir más lejos, el mismo Sebastián Piñera, sabemos que simplemente
El empresario chileno se caracteriza por ir a otro país, copiar algo y traerlo a Chile. Pero No, no, Sebastián Piñera, no Sebastián vemos Piñera hizo... grandes genios dentro de los empresarios que hayan o sea, inventado ciertas cosas. Y esa gente, por lo demás, se va de Chile porque no están dispuestos a... tenemos una fuga de talentos tremenda por lo mismo, porque la gente que de verdad es inteligente, que quiere hacerlas bien, que las cosas bien, no va a estar compitiendo, pues, Johannes, con todo el pituto y toda la cosa que hay acá. Entonces, ¿tú sabes cómo se hizo las platas, Piñera? bueno, hay mucho, sí. Puedes aclararle a la gente ese tema para refrescarle un poco la memoria. Piñera trabajaba para Ricardo Claro. Quien Exactamente. se acuerda de Ricardo Claro sabe que él fue dueño de Megavisión. Y el año 80, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, de acuerdo, puede que me equivoque. El año 80, Ricardo Claro mandó entonces a Sebastián Piñera a A Estados Estados Unidos Unidos. para que viera el tema de la representación de Mastercard, tarjeta de crédito. Y Sebastián Piñera fue, volvió, le dijo que no iba a funcionar. Ricardo Claro miró para el lado y Sebastián Piñera se trajo la representación de Mastercard él. Pum para adentro. Pum para adentro. Así es como lo tengo yo entendido. Ahora puede que me equivoque. En todo caso, no es una movida muy ética. No, no es una movida muy ética. Si es que fue realmente así, porque yo tenía la misma versión, pero tú sabes que anda tanta cosa también, pero esa versión ha circulado abiertamente, así que es muy Y probable que Ricardo tenga Claro había algún sido un asidero en la gran, realidad. había sido el tipo que le había financiado, si no me equivoco, le había financiado su estudio en Harvard, su posgrado, había sido su mentor, lo había ayudado. Cuchillo Claro. por la espalda. Es parte de su historia. Sí. Es parte de su historia, es parte de su forma de ser. Es un tipo que no tiene, no comprende categorías morales de lealtad. Ahora, si es cierto, que esa es la historia que yo escuché. Ahora la escuché de gente informada. Puede que ellos se equivoquen, puede que yo me equivoque. Ahí lo dejo. Así es como yo conozco la historia. Sí, yo conocía la misma historia. Sebastián, Sí. si Sebastián Piñera cree necesario corregir esa historia, bienvenido. Yo personalmente igual no le voy a creer una palabra de lo que diga porque es un mentiroso. Sí. Pero parto de la premisa de que es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Yo no tengo las pruebas. Lo escuché, eso sí, de gente que conoció tanto a Sebastián Piñera como a Ricardo Claro. Sí. Bueno, no sé, para mí con todo este tema ya, yo para mí a lo mejor soy muy paciente o tengo demasiada capacidad de aguante, pero yo creo que esta cosa de la reforma de Carabineros ya con esto Piñera cruzó el Rubicón, como se dice, y yo creo que... Pero si cuántas veces ha cruzado el Rubicón Sebastián Piñera. Antes de ayer o hace 3 días atrás murió un oficial de ejército en Punta Peuco, enfermo Sí, terminal. ese otro tema que ni se ha tocado. No se ha tocado. No Murió esta le, persona que también nadie ha hablado, esta persona, este camionero de la Araucanía, ¿te acuerdas? Que si hubiese claro. sido un Catrillanca, No, es que Sebastián olvídate, po. Piñera, no, Sebastián Piñera y su ministro del Interior van solamente a los funerales y hacen lloriqueo cuando muere un delincuente. Porque si muere una persona honesta no les importa. Qué No les espanto, importa, no lo realmente hemos no les llegado. importa. Y yo creo que tiene que ver con esa cortesía entre profesionales, cortesía profesional. Porque entre delincuentes entonces se hacen el honor y la cuestión. Tú lo has visto, por ejemplo, en las peleas de la mafia, cuando Sí, matan a uno y entonces vienen los de la mafia que lo mató, pero participan del funeral y le traen flores. claro. ¿No? Entonces, realmente, les dolerá más cuando muere un delincuente. Especialmente en el Instituto Nacional de Derechos Humanos hay una cantidad de personajes con pasado dudoso también muy especial. Tenemos un Estado muy especial. A Tenemos un nadie se le Estado, ocurriría, a nadie se le ocurriría en un país europeo o en Estados Unidos tener en una comisión de derechos humanos a ex miembros de grupos terroristas. El terrorismo es una violación de derechos humanos. sí.
Bueno, la misma Comisión de Derechos Humanos, ¿para qué hablar? La internacional, así que no te extrañe tanto. Si están, de hecho, hay unos memes súper buenos que muestran a unos carniceros sentados ahí en las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos, y le están preguntando a la gente por qué se van. Dice, "Why are you leaving?" Le dicen. Y están todos ahí con unas espadas y encapuchados, realmente sentados. Así que ya a esta altura no nos puede extrañar nada, Johannes. Nada, sí, mira, si lo que pasa en Chile, mira, si nosotros en Chile estuviésemos realmente ya con desabastecimiento, a Piñera, mira, a Piñera lo podrían haber sacado hace mucho rato del gobierno. El tema es que nadie quiere hacerse cargo del TT. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué crees tú que está siendo tan efectivo? Porque yo tengo mi propia tesis, pero ¿por qué crees que está siendo tan efectivo con esta cosa del coronavirus? Porque si bien es cierto, sabemos que no se cerraron las fronteras a lo mejor cuando nosotros nos hubiésemos gustado, pero tú sabes que a lo mejor nosotros somos un poco más extremistas. ¿Crees que está siendo efectivo? Yo creo que sí. Yo creo que está ganándose unos puntos, la prensa está aprovechando de ganarse unos Sí, puntos, sí, están todos pero tratando de lavarse un poco la imagen, no me cabe la menor duda que conversemos, van a aprovechar un conversemos, poco este tema. ¿por qué no conversamos en una semana más, después en 2 semanas más, en 3 semanas más, sobre el tema una vez que se hayan dado las cifras? Lo que pasa es que en Chile tú tienes vas a ver cómo se va, esta cuestión va a ser una cuestión, un multiplicador, se va a multiplicar el número de contagios, no te lo puedes imaginar. No, si lo tengo claro, pero el tema es que, pero ese ya es un problema de la infraestructura que tiene el país, de la cultura, que no nos preocupamos de Sí, pero es cuidarnos que los eso, unos a los otros. Si eso va a pasar igual, eso va a pero pasar igual, si yo no tengo la menor duda y las cifras en todas partes hablan de probablemente el 70% de la gente, 60% contagiada. Si, a mí no me cae la menor duda de eso. Tenemos unas condiciones de hacinamiento espantosas. Más encima, ahora van a tener que convivir con los que quemaron los empezaron a quemar la infraestructura pública, van a tener que, cierto, ir a los supermercados y no van a tener que comprar, porque los niños lindos de la revolución estaban quemando todo. Incluso se metieron unos hospitales, ¿te acuerdas? Y quemaron unos equipos de sí, sí. escáner y todo. Yo quiero ver ahora, y van a tener que convivir con todos los inmigrantes ahí que tienen, por lo demás, parece que tenían, además, estaban en lista de privilegio frente a los chilenos incluso. Tienen, están. Tienen, ¿cierto? El Entonces, reglamento, el reglamento que estableció a Chile, donde establecía de que los inmigrantes ilegales, no estamos hablando de los legales, pues los legales ilegales, quedan sí. al mismo nivel que los chilenos, pero Sí, los señor. inmigrantes ilegales son considerados grupo vulnerable y por lo tanto tienen que ser atendidos primero. Los Mm, ilegales. sí. Eso si tú lo hubieses dicho, esa cuestión no la propondría ni siquiera Bernie Sanders en Estados Unidos, No, no, nadie. Jamás. no. Imagínate, ni siquiera el más radical de los progres que yo conozco en el mundo estaría dispuesto a proponer una Ni cosa el, así ni el sin tío perder Bernie, la claro. cabeza política en 2 minutos. Pero en Sí. Chile eso es reglamentación vigente. Mm. Bueno, lo escondieron el documento. A Fernando creo que le echaron el canal abajo justamente por haber expuesto eso, porque Bueno, en mi canal todavía está. mm, Yo lo sí. tengo todavía. Era verdad, Entonces, entonces, si lo echaron abajo, pero ¿no? no, pero si es absoluto, pero si está Tiene que haber ahí. sido verdad, claro. Pero si está ahí, si yo lo tengo, pero si están todavía en online. Mm, No es que uno se chupe las cosas de los dedos. mm. Entonces, Bueno, tú por eso te ves, digo, ahora la primera línea no les va a servir porque va a aparecer toda esta otra cara de toda esta cosa que va a sacar a la superficie este temita que anda volando en el aire justamente. Y ahí vamos a ver cómo va a empezar a funcionar este engranaje ahora. yo no creo de que esta cuestión mejore. No, pues si estamos cada día Yo peor, creo que pues si eso está claro. Estamos, no, es que no solamente en materia de sanidad, sino en materia de abastecimiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque resulta de que si tú tiras, están la gente hablando de que tiremos cuarentenas y paremos todo, y lo estás escuchando, que tenemos que ir todos a paro. Y este gobierno populista probablemente vaya en esa parada. Bueno, resulta de que este tema, el coronavirus, se puede alargar 18 meses, de acuerdo con un informe que se liqueó desde el gobierno de los Estados Unidos al New York Times. sí. 18 meses no puedes mantener la economía parada.
No puedes mantener la economía parada 2 meses sin que se vaya todo de espalda. No, pues lógico, claro. Entonces, tenemos que partir de la premisa de que vamos a tener que reacostumbrarnos a la siguiente triste y dura verdad. Somos mortales, nos agarramos una porquería y nos podemos morir. Que por lo demás ha sido la constante de la especie humana durante toda su historia. Sí. Y en 2 meses más, mes y medio, 2 meses más, vamos a tener que decidir si nos queremos agarrar este coronavirus o queremos comer. Y entonces, con la economía paralizada, con los sindicatos, con la mesa de unidad social, mesa de unidad antisocial atornillando al revés y diciendo, no, es que nosotros podemos crear entonces comida de la nada y riqueza de la nada para que la gente coma y ¿de dónde? Y quieren establecer controles de precios y quieren... Viejo, si ya podía, si no, lo único que todavía funcionaba en Chile era el sistema de mercado. Y eso lo están parando. Sí. Y sin La contar única, que la única razón por la cual Chile ha sobrevivido los últimos 5 meses es porque tenemos un sistema extremadamente resiliente de mercado. Exacto, claro. O sea, Y a ese le quieren meter mano. Cretinos como Sandón. no, sí, el gran problema, Johannes, es la gente que se cree toda esta falacia. Que creen que, porque ahora están ofreciendo hasta una nueva constitución para solucionar el problema del coronavirus, po. Y están tratando de sacar provecho político de esto en un momento que es una infamia, absolutamente una infamia seguir pensando en política. Es como lo que pasaba para el terremoto, no sé si te acuerdas cuando fue el 27F y se hizo un pare al final porque la gente no compra este tipo de discursos cuando se están muriendo y cuando tienen parientes que tienen que ir a enterrar, etcétera. Las cosas que pasaron para el 27F fueron bastante dramáticas. Entonces, pero el problema aquí, Johannes, es la incultura de la gente que se compra todo este discurso, viendo lo que está pasando en Venezuela, viendo lo que ha pasado en Cuba, viendo el desastre que hay en Europa con la adopción de todas estas medidas progresistas. Estamos copiando lo peor de lo peor y además poniéndolo en esteroides, porque Chile ha tenido, según mi visión, una sobredosis de globalismo, pero sobredosis, como no se le han dado a ningún otro país, y además en un tiempo récord, porque ¿quién ha comido tanta basura en un tiempo tan rápido? Y aún así hay gente que acepta todo esto. Bueno, está bien, no me cabe la menor duda que los van a ver, pero es una cosa impresionante, que la gente todavía se trague toda esta porquería. Bueno, la tontera, decía por ahí un poeta alemán, Schiller. Schiller. Sí, Schiller decía, Grande Schiller. tenía ahí un verso que decía, contra la estupidez humana hasta los dioses combaten en vano. Exacto, claro. ¿Ya? Ya, O sea, ni los dioses son capaces de vencer la idiotez humana. claro. Y en Chile hay mucho idiota. Mucho. Qué increíble. De capitán a paje. O sea, claro. Mucha gente. Capaces de echar por la borda lo poco bueno que teníamos, porque somos un país que tiene tanto que avanzar, tanto que, sobre todo en convivencia social, en respeto, en cultura, en limpieza, en respeto de la propiedad privada, porque no se respeta, hay que poner cerco por todas partes, todo tiene que estar enrejado, porque si no, o te roban o te corren el cerco. Es una cosa... Es que nada es suficientemente bueno. No, estamos claros, pero me refiero que lo poco bueno que teníamos y que habíamos logrado, aún eso lo están echando por la borda. Bueno, eso primero lo describieron como malo. Sí. Chile, el país más desigual del mundo. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo? Sí, años en la tele diciendo esa mentira. Claro. Pregúntale a la gente de Venezuela, hagamos una encuesta a la gente de Venezuela si creen eso, o a los cubanos si creen eso. No, sino de eso, sí, es que efectivamente, si tú ves las cifras, no es cierto. Sí. No, es que además No, te lo sí, ponen que en sí. los comentarios, dicen no Sí, sean sí. tontos, no sean idiotas, claro. Entonces, Chile, el país más desigual del mundo, ¿qué me importa ser desigual? ¿Qué me molesta a mí que Bill Gates tenga chorrocientos millones de dólares? ¿Qué me importa que Luxich esté forrado? Un rábano. Ahora me importaría menos si Luxich no estuviese financiando y apoyando a la izquierda radical. Indirectamente a través de sus canales de prensa. Pero bueno, Indirectamente.
sí. Pero, viejo, ¿qué me importa ser desigual? Si a mí me va bien, ¿qué me importa ser desigual? Si tengo mi despensa llena, tengo, no sé, yo ni siquiera tengo auto, no me gusta tener cosas. Las cosas, cuando uno tiene muchas cosas, al final las cosas te tienen a ti. Pero Eh, lógico, si eso es lo que es exacto. Ahora, ¿cuánta gente querría deshacerse de sus cosas rápidamente y tienen 5, 6, 10 propiedades y se tienen que quedar a lo mejor en el país porque tienen una mochila tan pesada que ni siquiera pueden tomar decisiones rápidas en su vida en tiempos complicados? Por eso yo correcto. tampoco quiero tener mucho, no me interesa. Entonces tienes ahí que la desigualdad y cómo voy a cambiar las verdaderas desigualdades. Mm, Porque la verdadera desigualdad es, por ejemplo, la desigualdad de conocimiento. mm. Ahora, ¿cómo podéis cambiar esa desigualdad? Bueno, estudiando. El Exacto. estudio requiere trabajo. Fortalecimiento la educación, por ejemplo. Claro. Si no, si la educación nunca te va a dar, mira, si la educación estatal siempre va a ser peor que todo el resto. La educación, una buena educación te enseñaría a disfrutar el leer. En Chile, todo el mundo, ¿te has dado cuenta alguna vez que todos los libros que le dan a los niños para leer en el colegio son libros diseñados para que tú odies aprender a leer? Sí, claro. En primero básico, el Quijote de la Mancha, pues imagínate ese tipo de cosas, o el mío Cid Campeador. ¿Ah? Claro, pero no, pero claro, en ese, Imagínate ahora, pues, ¿qué será manual de guerrilla debe ser harto más entretenido, yo creo, sí. bueno, manual de guerrilla, la manual de Urbana, guerrilla weón. visual. Claro, claro. Eh, la verdad es que simplemente no, demasiada gente que no se interesó por leer y los que se interesaban por leer recibieron entonces como oferta pura lecera para leer. Ahí están. Y Sí. Chile, ¿tú sabes cuántos libros lee Chile en promedio al año? No tengo idea. Alguna Promedio vez al vi la año, estadística. lee 4 libros al año. 4 libros al año, imagínate. ¿Tú sabes cuántos libros se leen en Alemania? ¿Cuánto? 42. ¿Y los chinos? No sé. Esos leen mucho más, yo creo. Porque tienen que salir a competir hasta con los alemanes, que eso es lo que decían los gringos la otra vez, claro. Claro, Tienen que una posiblemente. carga mayor incluso, claro. Es Pero probable, yo claro. sé, pero yo sé esas cifras. 42 libros eran en Alemania, 4 en Chile. Imagínate, Es claro, que nosotros somos desiguales. Claro que claro. somos desiguales. En Chile hay un porcentaje así de gente que lee algo Mm, y el hecho de leer 2 o 3 o 10 libros más al año que el otro que lee cero mm. te da una ventaja competitiva impresionante. Sí, sí. Ese No, tipo de desigualdad no le si importa lo, a nadie. sí. Bueno, la izquierda ni siquiera ha leído a Marx y Engels, po. No. Partiendo por ahí, claro. Mira, sí, no, yo creo que sí lo han leído, pero como decía Ronald Reagan, A eh, eso iba, a eso iba, claro, Ronald Reagan decía que a eso iba. la Los que le diferencia habían entre los entendido capitalistas y los dejaban de ser socialistas, comunistas, claro. claro, la diferencia entre los capitalistas y los socialistas era que los socialistas leían a Karl Marx y los capitalistas leían a Karl Marx y entendían a Karl Marx, Claro, ¿no? claro. Entonces ese es el tema. Entonces Sí, comprendían lo que no funcionaba y que exacto. no tenía mucho sentido. Sí. Pero escribir tantas leceras como escribió Karl Marx es cosa de agarrar uno de sus libros. Yo tengo aquí varios libros de él. Sí, no, yo no quiero hacer ni siquiera un comentario con eso porque yo lo asocio ya a otra cosa un poco más del inframundo incluso. Pero eso, todo el mundo tiene sus yayitas y sobre todo gente que escribe cosas tan malvadas, Mm, tiene quiebres de personalidad muy profundos. sí. Y Charlie Marx tenía quiebres, era un tipo de pésimo carácter, era una Sí, mala persona. pero estamos hablando versus prácticamente un satanista, po, No, declarándose. A eso me refiero yo con Marx, con sus odas y sus cosas raras era un ¿cómo? narciso, un egoísta, un irresponsable, un Sí, descriteriado, un flojo, un curado, un jugador, un hipócrita, mm, un racista. Era sí, hasta, a pesar de él ser hijo o descendiente de judíos, era antisemita.
Sí, antisemita, claro. Claro. ¿no? Entonces, mira, si la tenía todas, Mm, todas, si no tenía una, no había una que no tuviese. mm. Si hay una, o si hay una, trató a su mujer como el forro, sus hijas terminaron suicidándose, una hija creo que murió de hambre. Entonces el señor jugaba a ser revolucionario, entonces mire, sí, no. Ese es el ejemplo, ese es el gran pensador de la izquierda Exacto, mundial. claro. Y el resultado es el que tiene que salir de un Nada alma más. así de podrida, Exactamente. Sí, ¿no? exactamente. Sí. Oye, No queda opción. Johannes, yo creo que ya estamos en el tiempo. No sé si tú quieres agregar algo más de lo que hemos conversado. La verdad es que queríamos hablarle un poco del tema este que estaba pasando con la reforma carabinero y todo lo que eso significaba. Bueno, hablamos un poco del tema de Piñera que no deja de sorprender jamás, pero a estas alturas yo ya estoy curado de espanto. Yo ya me espero cualquier cosa. Ya estoy inmune a Sebastián Piñera a esta altura. Y no sé si quieres agregar algo más, Johannes, antes de que nos vayamos, o te gustaría darle Una algún sola cosa, mensaje a la gente. Sí, una sola cosa, sobre todo a la gente, a los carabineros activos y en retiro que nos ven. Les quiero agradecer por su servicio. Quiero que sepan de que todavía hay gente en Chile que reconoce el sacrificio que hacen y que reconoce también de que su institución es uno de los baluartes que han hecho de Chile un lugar mejor en Latinoamérica. Un lugar durante mucho tiempo en que se pudo vivir en paz. No es culpa de Carabineros de que la justicia sea una porquería. No es culpa de Carabineros de que los políticos en Chile sean unos miserables. No es culpa de ellos. Y hay que reconocer eso, hay que reconocer su labor, su abnegada labor. Ellos que ahora van a arriesgar también el pellejo, ahora con toda esta epidemia, porque ellos van a seguir en la calle, igual que el resto de los uniformados, van a salir a la calle a servir a los chilenos, arriesgando el pellejo contra un enemigo del que no pueden defenderse, porque contra un microbio no sirven las balas. Y nosotros yo creo que deberíamos, donde podamos, hacerle el reconocimiento que corresponde. Y en todo caso hacer sentir a nuestros señores parlamentarios y al gobierno nuestro descontento con la ofensa, con la nueva ofensa que se les ha ocurrido hacerle al Cuerpo de Carabineros de Chile. Porque no se lo merecen. La verdad es que no se lo merecen. Se merecen algo mejor. Reformas, sí, endurecer la mano, aumentar el tiempo de instrucción. Hay mil cosas que se pueden hacer, siempre se pueden mejorar las cosas. No existen las instituciones perfectas, no existen las situaciones perfectas, por eso uno va trabajando en el tiempo. Pero lo que están proponiendo en el gobierno es Frente Amplio. Puro Frente Amplio. Bueno, sí. ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le puedo decir yo al resto de la gente? Ah, sí, una cosa. No tienen legitimidad para hacerlo. Nosotros no le dimos mandato a este gobierno para hacerlo. No le hemos dado mandato a nuestros ministros para hacerlo. No le hemos dado mandato a los parlamentarios para hacerlo. Si quieren pasar esta reforma, que tengan claro que lo están haciendo siendo ellos, teniendo ellos sumados menos apoyo popular que Carabineros de Chile. Ahí lo dejo. Sí, ese es un factor completamente clave. Los que son los causantes del problema nos vienen a ofrecer justamente la solución. El único mensaje que me quiero ir, que aprovechemos el tiempo que tenemos ahora para estar en esta cuarentena o recluido en la casa, para tratar de reencontrarnos un poco con nuestros nacionales. Creo que no hay nada que le haga más daño al país que la separación, que la violencia, que la radicalización, sea para cualquier lado. Porque también un lado, cuando es atacado, tiene que terminar defendiéndose. Y eso, quien genera esas condiciones no es el ciudadano común ni el que se quiere defender, no es él el culpable. El culpable es el gobierno que permite que se llegue hacia ese extremo. Y en ese sentido yo creo que los ciudadanos tenemos que ser responsables y tenemos que aprovechar esta oportunidad para darnos cuenta de la fragilidad de las cosas, darnos cuenta que estar pegado todo el día a un teléfono celular
o creer que las cosas se solucionan con un clic, como nos han acostumbrado, no funciona en la realidad. Y eso es algo que puede pasar fácilmente y se puede ir muy fácilmente. Yo soy de la idea de aprovechar todo lo que es malo y sacar lo mejor de ahí y fortalecerse con eso. Y creo que el país de verdad puede tener una oportunidad de hacer eso más allá de un discurso o de pensar la izquierda o la derecha, más allá de pensar, por ejemplo, de que usted esté de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Pero el único que puede estar en desacuerdo con la unión de las personas es un enemigo de la sociedad, tal cual. Es un enemigo de la sociedad. Y creo que esa gente hay que aislarla. En estos momentos, sobre todo, donde necesitamos estar más unidos y más juntos que nunca, Johannes. Bueno, yo te quiero agradecer por haber estado aquí y gracias por invitarme también a tu programa. Y nos vemos pronto, porque la gente ya no siempre nos pregunta, bueno, cuándo van a aparecer de nuevo. Así que espero que tengamos la oportunidad de hacer otro programa, Johannes. De todas maneras, pues. Sí, sí, sí. Así que, bueno, queridos amigos, compartan esta información. Esto ha sido Contracultura, también para el Nacional Libertario. Hasta la próxima. Chao, Johannes. Chao, chao.